eh, entendiendo que nuestro auxiliar ha tenido dificultades en la conexión con el Internet, por eso es que no ha podido enviarnos esto del link, ya es por eso que estamos comenzando a las 9, porque había problemas en el enlace de nuestro auxiliar. ¿Ya? Pero Disculpe, ingeniero. sí, sí, no, está bien, hay siempre conflictos, ¿no? Entonces iniciaremos nuestra actividad. Para ello vamos a pedirles algo. Alguien de ustedes jóvenes, por favor, ayúdenme, denme un reporte. Buenos días, ¿Cómo ingeniero. ¿Se escucha y ve normal, Inge? ¿Cómo está llegando el audio? Porque de ustedes, tanto de que recién me ha hablado y del auxiliar, he escuchado un audio con interferencia. ¿Qué tal estoy llegando en audio? Lo escuchamos bien, Inge. Sí, pero ¿se está escuchando bien? Se escucha, Inge. Ya, listo, gracias. Bien, entonces, hoy nos toca hablar de la construcción de la línea de energía y el siguiente capítulo va a ser exclusivamente del trabajo con línea de energía y línea piezométrica, ¿no? Ahí vamos a ver que si no hacemos una representación correcta de estas líneas, los problemas un poco se nos van a complicar, pero si nosotros dibujamos correctamente, ya desde la geometría de la figura nos va a ser un poco más simple resolver los problemas. Por eso es necesario que entendamos esto. Yo no he querido en clases anteriores todavía tocar mucho sobre esto de la línea de energía, porque parecía y me parece que primero es que aprendamos la parte de las fórmulas, teorías, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí este subtítulo señala construcción de la línea de energía, ¿no es cierto? Hemos estado hablando en este capítulo que un líquido cuando se mueve a través de una tubería lo hace gracias a energías. Tres energías para comenzar en todo punto, en toda molécula de líquido, ¿no es cierto? La energía potencial, la energía de presión, la energía cinética. Esta energía va disminuyendo según se vaya moviendo la molécula de líquido. Y esta energía se va perdiendo producto de la fricción de las moléculas con las paredes de las tuberías, la fricción entre las mismas moléculas, la turbulencia que se genera en los accesorios. Entonces, todo ello hace que la línea de energía caiga, ¿no? Entonces, el líquido se mueve por energía, ¿no es cierto? Aquí en la figura estamos señalando que se tiene dos tanques o dos depósitos, una tubería de longitud L y el diámetro D, ¿no? Esta tubería está uniendo a los dos tanques. Entonces, el líquido se mueve del depósito 1 al depósito 2. El depósito 1 está más arriba, ¿no es cierto?, que el depósito 2. En estas condiciones de la figura es difícil pensar que del depósito 2 vaya el agua al depósito 1, ¿no? De un depósito inferior no va a ir a un depósito superior, en todo caso del superior al inferior. Ahora, si queremos que vaya del depósito 2 al depósito 1, tendríamos que colocar una bomba, ¿no es cierto? Esa bomba que va a subir la energía para llegar al depósito 1. Pero tal como se muestra la figura, el líquido está yendo del depósito 1 al depósito 2. Ahora, la línea de energía cae, decíamos, en la dirección del flujo, de izquierda a derecha, entonces también cae de izquierda a derecha esta línea de energía. Comienza en los espejos de agua y termina en los espejos de agua. Entonces comienza en los espejos de agua y termina en los espejos de agua. Esto es importante. Entonces, A es el espejo de agua, A minúscula.
Ahí comienza la línea de energía. Cuando el agua o cuando la molécula está saliendo del depósito 1 hacia la tubería, ahí hay un accesorio, ¿no es cierto? Le llamamos la entrada normal. Entonces, ahí se produce la primera pérdida de carga de la molécula. Entonces, está saliendo del depósito 1 a la tubería, de A, baja verticalmente. La molécula va por esta tubería rectilínea y la línea de energía también cae, ¿no es cierto? Va cayendo por fricción. Llega a este codo, un codo de 45 grados podría ser. Entonces, la línea de energía cae bruscamente y verticalmente. Continúa yendo la molécula por la tubería. Entonces, como hay pérdida de energía constante, llega a E. En E existe una llave de paso. Ahí otra vez cae verticalmente. Entonces, pueden ver que en los accesorios la caída de esta línea de energía es vertical. En cambio, en la tubería, que es la pérdida por fricción, la caída es en forma gradual. Va inclinándose. Y llega al codo de 45 grados de aquí abajo. Entonces, la línea de energía que estaba en H otra vez cae verticalmente. La tubería continúa rectilíneamente. Entonces, la línea de energía también va cayendo. Llega a este otro accesorio. En este otro accesorio también hay pérdida de energía. Continúa fluyendo el líquido. Entonces, esta línea de energía va bajando hasta que la molécula llega al extremo de la tubería. Esa unión de la tubería con la pared del depósito es otro accesorio, otra caída vertical. Entonces, de L cae hasta el espejo de agua de este depósito 2. ¿No es cierto? Entonces, fíjense cómo esta línea de energía ha ido cayendo poco a poco con diferentes pendientes y además verticalmente. Entonces, ¿qué es la línea de energía? Como aquí decimos, es el lugar geométrico de la suma de energías de posición, presión y velocidad del líquido, o sea, la suma de energías potencial, presión y cinética. Esa caída, ese comportamiento de la línea de energía es lo que hemos estado nosotros anotando en nuestras clases, ¿no es cierto?, en nuestros ejercicios. Z en A más presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces G menos HF menos HL, la pérdida de carga por fricción, la pérdida de carga por accesorios igual a Z en B más presión en B sobre gamma más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces G. Es la ecuación de energía que ya la conocemos y que hay que aprenderla y manejarla bien, ¿no es cierto? Ahora, aquí en la figura pueden ver la diferencia de nivel, o sea, el desnivel entre los extremos de la línea de energía, entre A minúscula y B minúscula. Ese desnivel es igual a ¿qué? A HL más HF. O sea, la pérdida de carga por accesorios y a la pérdida de carga por fricción en la tubería, ¿no es cierto? Ese detalle es muy importante a observar, que el desnivel es la pérdida de carga total. Ahora, esta línea de energía, entonces esto es lo que está con color rojo, de A, C, E, H, J, L hasta B, es lo que conocemos como línea de energía, ¿no es cierto? Es una línea quebrada, tal como estamos viendo. Y por debajo de esta línea de energía está otra línea llamada piezométrica, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver, se da que la línea piezométrica es paralela a la línea de energía, ¿no? En este caso. Pero están distanciadas en la altura de velocidad.
Recordarán al comenzar este capítulo, yo les decía, la línea piezométrica está por debajo de la línea de energía. ¿En cuánto? En la altura de velocidad. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces g es la distancia que separa estas líneas. Entonces, la línea piezométrica se caracteriza por ignorar la altura de velocidad, ¿no? Esta altura de velocidad que aquí tenemos, velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, la línea piezométrica la ignora. ¿Por qué? Porque resulta ser pequeño. A ver si ustedes hacen una operación, una velocidad de 2 metros por segundo, elévenlo al cuadrado y dividan sobre 2 veces g, es 0.0102 por ahí, ¿no? Entonces nos sale muy pequeñito, por eso se la ignora. No es que no existe, ¿ya? La altura de velocidad existe porque el agua o el líquido se está moviendo por la tubería, pero como es pequeñito, suele despreciarse, ¿ya? Entonces la línea piezométrica está por debajo de la línea de energía, ¿no es cierto? En este caso, en la figura podemos ver ello. Entonces aquí estamos explicando, AG es la pérdida en la entrada normal, CD es la pérdida de carga en el codo, EF es la pérdida en la llave de paso, HI es en el codo, en un accesorio y así sucesivamente, ¿no? Y el HF que tenemos aquí en la ecuación de energía, la podemos calcular, como hemos visto más antes, con la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? HF es igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Pero también HF se la puede calcular con la expresión de Hassen y Williams, que hemos visto el día de ayer. HF es igual al caudal sobre 0.278 por C por el diámetro elevado a 2.63, todo eso elevado a 1 sobre 0.54, que es 1.85. Y multiplicamos por la longitud L. Sobre estas dos expresiones también hemos ya hecho referencia, indicando que la de Hassen-Williams nos permite calcular de forma más rápida, ¿no es cierto? Pero su inconveniente es que solo es aplicable al agua. En cambio, la de Darcy-Weisbach tiene un cálculo un poquito más largo, pero aplicamos a cualquier líquido, ¿no? Podríamos hablar de gasolina, aceites, todo se puede resolver con Darcy-Weisbach. Entonces, cualquiera sea la expresión que empleemos, nos va a llevar a saber cuánto es la pérdida de carga que se produce por la fricción en una tubería. Ahora, para las pérdidas por accesorios, usamos la expresión de Borda-Belanger, HL igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, ¿no es cierto? Las constantes K lo sacamos de las tablas. Luego, cuando nos estamos refiriendo a la línea de energía y la línea piezométrica, como aquí anotamos, esta línea de energía se encuentra a una distancia, velocidad al cuadrado sobre 2g de la línea piezométrica, ¿no es cierto? Y si trabajo con la línea piezométrica, esta vendría a ser la ecuación de energía, ¿no? Pero ¿qué expresa a la línea piezométrica? ¿Qué se diferencia de esta otra que hemos anotado aquí? La altura de velocidad, aquí ya no está figurando, ¿no es cierto? Aquí está Z, presión sobre gamma, ya no está velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Entonces, esa particularidad la vamos a tener con la línea piezométrica, ¿ya? Ahora, las pérdidas de carga, HL es igual a K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Como indica aquí, cuando hay velocidades pequeñas, se puede despreciar la altura de velocidad, ¿no? Cuando hay velocidades pequeñas, se puede despreciar la altura de velocidad. Si yo tengo una velocidad de 1 metro por segundo, es una velocidad pequeña.
2 metros por segundo también es todavía velocidad pequeña, pero ya hablando 4 o 5 metros por segundo ya no son velocidades pequeñas, ¿no? Pero son parte de las admitidas. Ahora, si la velocidad es pequeña, entonces si está tendiendo esta altura de velocidad a ser 0, entonces si 0 multiplico por la constante k, la pérdida de carga va a ser aproximadamente también 0, ¿no es cierto? En esos casos, la línea de energía y la línea piezométrica se convierten en una línea recta, ¿ya? Entonces, si desprecio las pérdidas de carga por accesorios, entonces en esta figura, estas líneas verticales, tanto en la línea de energía como en la piezométrica, se desaparecerían, ¿no es cierto?, si desprecio las pérdidas por accesorios. Y al final esta línea roja se convertiría en una sola línea recta que va desde el espejo de agua A hasta el espejo de agua B. Lo mismo ocurriría con la línea piezométrica. Se convertiría en línea recta, y es más, en este caso, en esta figura, la línea piezométrica casi se confundiría con la línea de energía, ¿no es cierto? No digo se confunde, casi se confundiría. Entonces, esta línea se volvería recta si desprecio las pérdidas por accesorios, ¿no? Si desprecio estas pequeñas líneas verticales que estamos viendo en la figura. Entonces, se convertiría en esto. Ahí tengo el depósito 1, el depósito 2. Fíjense, la línea de energía une los espejos de agua. La distancia vertical entre los extremos de esta línea de energía vendría a ser HF. Ya no coloco más HL como aquí, porque estoy despreciando a los accesorios, ¿no es cierto? Este HL ya no lo estoy colocando. Pero ¿cuándo voy a despreciar la influencia de los accesorios? Cuando la altura de velocidad o la velocidad misma sea pequeña. Ya eso a tener siempre presente, ¿sí? ¿Cuándo vamos a despreciar accesorios? Cuando la velocidad sea pequeña. Y al final voy a trabajar con estas líneas de energía, ¿no? En una de nuestras clases ya del siguiente capítulo, ahí les voy a señalar los criterios que se emplean para despreciar estas pérdidas de carga por accesorios, ¿no? Ya estamos adelantando, estamos diciendo, si la velocidad es pequeña, podemos despreciar la pérdida de carga que provocan los accesorios, ¿ya? Pero hay también otros criterios que los vamos a ir anotando en el siguiente capítulo. Bien, ahora, si las tuberías tienen diámetros diferentes, por ejemplo aquí D1 puede ser 3 pulgadas, D2 puede ser 2 pulgadas, D3 podría ser 1 pulgada, entonces diferentes diámetros por donde está circulando el mismo caudal. De hecho, la línea de energía tiene pendientes diferentes, ¿no es cierto? Como aquí había una tubería de un solo diámetro, entonces la línea de energía es recta e inclinada. Pero si tenemos diferentes diámetros, esta línea de energía ya viene a ser con pendientes diferentes, ¿ya? Entonces aquí volvemos a señalar lo que también ya dije en alguna de las clases. Los diámetros pequeños provocan más pérdida de carga. Los diámetros grandes provocan menos pérdida de carga, ¿ya? Entonces reitero, si están anotando, háganlo. Los diámetros pequeños provocan más pérdida de carga. Los diámetros grandes provocan menos pérdida de carga. Entonces, si un diámetro provoca poca pérdida de carga, la línea de energía va a ser casi plana, ¿no? En cambio, como estamos mostrando,
aquí en la figura, el diámetro D2 tiene una línea de energía con mayor pendiente, ¿no? ¿Qué me indica ello? Que D2 es un diámetro muy pequeño, por eso tiene una pendiente pronunciada, ¿no? Entonces, por la figura puedo decir que el diámetro D2 es el más pequeño, el diámetro D3 es un poquito más grande y el diámetro D1 es más grande todavía. Por eso está provocando poca pérdida de carga. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la línea de energía me da ya una idea de si la pérdida de carga es bastante, es poca, qué diámetro tengo, grande, pequeño. Entonces, eso también a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, aquí el tramo D2 tiene mucha pérdida de carga, ¿no es cierto? Bien, seguiremos adelante. Ahora, esta otra situación. El líquido fluye con dificultades o no fluye si la línea de energía corta la tubería. Este es otro caso que cuando uno está haciendo diseños de sistemas de tuberías, particularmente aducciones, ustedes van a ver más adelante en sus asignaturas, las aducciones son tuberías que unen las obras de captación de agua con los tanques de almacenamiento. Entonces, cuando se hace proyectos para representar el perfil de la aducción, hay que realizar un levantamiento topográfico, ¿no es cierto? Y luego representar en el papel, a escala, todo este dibujo. Para eso hacemos topografía. Si nosotros garantizamos que la línea de energía esté por encima de la tubería, podemos estar seguros de que el agua va a llegar de un tanque a otro tanque. Pero si nosotros hacemos el dibujo a escala después del levantamiento topográfico y se da que la línea de energía corta a la tubería, podemos ya correr el riesgo de que el agua no llegue de este tanque superior al tanque inferior, ¿no? Como dice aquí, el líquido fluye con dificultades o simplemente no fluye si la línea de energía corta a la tubería. Entonces, si yo hago mi dibujo y veo que corta, pero igual lo construyo el sistema. Cuando ya abra la llave de paso, me puedo encontrar con la sorpresa de que el agua no llegue a este tanque, ¿no? Y ahí ya tendríamos problemas, ¿no es cierto? Por eso es importante el manejo de la línea de energía. Entonces, para todos los casos, estamos repitiendo. Hay que garantizar que la línea de energía o la línea piezométrica esté siempre por encima de la tubería. ¿Ya? De lo contrario, el agua no va a llegar al tanque o va a llegar por gotas, ya con el consiguiente desprestigio profesional, ¿no es cierto? ¿Quién ha hecho este diseño? ¿Qué ingeniero ha diseñado? El agua no llega al destino. Entonces nadie quiere eso, ¿no? Por eso cuando hagan aducciones, hagan sistemas de agua, representen la línea de energía, la línea piezométrica y asegúrense que está por encima de la tubería. Bien, ¿cómo vamos a ver más adelante? Si tratamos de explicar qué está ocurriendo en esta figura, donde la línea de energía está por arriba de la tubería, puedo asegurar que hay presión positiva. Donde la línea de energía está cortando a la tubería, la presión ahí es 0. Y donde la tubería está por encima de la línea de energía, la presión es negativa.
Entonces aquí tengo presión negativa, a la izquierda tengo presión positiva. Aquí cuando está llegando el agua al tanque también hay presión positiva, ¿no es cierto? Porque la línea de energía está encima de la tubería. Pero aquí es el problema, donde la tubería está por encima de la línea de energía, presión negativa. ¿Eso qué va a significar? Que el agua no va a poder empujar al aire que está dentro de la tubería. Resulta que aquí el aire va a tener mayor presión que la del agua, porque el agua tiene presión negativa. Entonces, evitemos eso, ¿ya? Qué importante es el manejo de la línea de energía y la línea piezométrica. Bien, entonces este documento lo vamos a subir al Moodle. El cuaderno también lo voy a subir, que prácticamente estamos explicando lo mismo que les he indicado ahorita, solo que aquí tenemos algunos detalles más explicados, ¿no? La línea de energía, la línea piezométrica. Este cuadernito también les va a ayudar a entender nuestra asignatura, ¿no es cierto? Entonces tienen dos materiales, ¿ya? Dos materiales que les va a ayudar, lo que decíamos hace rato, ¿no? La línea de energía es una línea recta si la tubería tiene el mismo diámetro. Pero si las tuberías tienen diferentes diámetros, las líneas de energía ya no va a ser una sola línea recta, ¿no? Va a tener diferentes pendientes. Entonces, la tubería 1, su pérdida de carga, fíjense aquí el HF1. La tubería 2, el HF2. Y la tubería 3, su HF3. Entonces, estos HFs vienen a ser la distancia vertical entre los extremos de la línea de energía. Y esta línea de energía comienza en cada tubería, ¿no es cierto? Entonces aquí pueden ver el HF1 para la tubería 1, el HF2, tubería 2 y HF3, tubería 3. ¿De dónde a dónde es el HF3? ¿De dónde a dónde es el HF2 y el HF1? Entonces para eso estoy marcando líneas horizontales, ¿no es cierto? La suma de estas tres HFs nos dan la pérdida de carga total, ¿ya? Entonces vayan ya acostumbrándose a identificar HF1, HF2 y HF3. Si la línea de energía está por encima de la tubería, puedo estar tranquilo, el agua va a llegar de este tanque de la izquierda al tanque de la derecha, ¿ya? Pero si corta, ahí tendríamos dificultades. Bien, ahora les voy a mostrar también este otro documento. He hecho un cambio del documento. Por favor, alguien de ustedes déme un reporte si están ya percibiendo. Dice central hidroeléctrica. Ya, se observa, listo. Bien, esta fotografía que ustedes están viendo corresponde a una central hidroeléctrica. ¿Qué es una central hidroeléctrica? Es una planta, ¿no es cierto?, donde se genera energía eléctrica gracias a la energía del agua, ¿ya? En las centrales hidroeléctricas se produce energía eléctrica gracias a la energía del agua, gracias a la energía hidráulica. La energía del agua es lo que hemos estado hablando: energía potencial, energía de presión, energía cinética. Entonces, en estas centrales aprovechan esas energías y producen el flujo de electrones, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, donde dice central, ahí están las máquinas, las turbinas. Ya aquí están las turbinas que convierten la energía hidráulica en la energía eléctrica. ¿Ya? Y luego, fíjense aquí a la derecha donde estoy colocando el cursor,
ahí están ya las torres, ¿no es cierto?, que están sosteniendo los conductores eléctricos, ¿no? Entonces, ya mediante torres se traslada con conductores eléctricos la energía hasta las ciudades, ¿no es cierto?, hasta los poblados. Entonces, aquí están en sí los elementos de una planta de energía eléctrica, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo funciona esto? Porque a muchos de ustedes les va a tocar trabajar en la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? Uno no sabe en dónde ir a trabajar, cuando uno egresa, eso nos ocurre a todos, nuestros compañeros, muchos van a estudiar o van a trabajar en carreteras, otros van a trabajar en edificios, otros van a trabajar en construcción de hospitales, escuelas, y otros les toca ir a trabajar en centrales hidroeléctricas, ¿no? Y el ingeniero civil tiene su parte, ¿no es cierto? El ingeniero eléctrico también tiene su especialidad. No es que aquí vamos a trabajar de ingenieros eléctricos, no. Nos vamos a construir la central hidroeléctrica. ¿En qué consiste una central? Entonces aquí, donde dice canal de acceso, prácticamente el agua está circulando, ¿no es cierto? Por este canal el agua está circulando y luego ingresa a esta caída. Entonces, de este canal ingresa a esta caída, que hay una tubería forzada, dice. Lo que nosotros estamos haciendo en estas clases son tuberías forzadas, ¿no? ¿Por qué se dice forzada? Porque trabajan a presión, ¿ya? Trabajan a presión. Entonces, el agua viene por esta tubería forzada, entonces aquí adquiere gran velocidad el agua, adquiere mucha velocidad, y llega a la turbina. La turbina son esas ruedas que van dando vueltas, ¿no es cierto? Y ahí se genera la energía. Y el agua que pasa a la turbina va por este canal, donde estoy colocando la manito. Entonces, el agua que ha pasado por la turbina va por este canal. Entonces, vuelve a unirse. Pero esta parte donde dice aliviadero se emplea cuando el agua viene en demasía. El aliviadero es como decir un rebalse. ¿Ya? Entonces el agua en demasía, que no logra ingresar a la tubería forzada, viene y se une a este canal. Entonces, todo eso es la parte hidráulica de una central hidroeléctrica, ¿no es cierto? No tiene, digamos, muchos elementos estructurales, ¿no? Se reduce a un canal de acceso, el ingreso mediante esta tubería forzada o este aliviadero para las aguas en demasía, y al final se unen en este canal y aguas abajo se pierde, ¿no? Se dedica a otra, digamos, función, ¿no? Esa es una central hidroeléctrica. Entonces, la turbina que está en esta central más o menos tiene estas características, ¿no? Lo que hemos visto aquí, tubería forzada, todo, en un esquema se vería así. Ingresa el agua, forzada, jóvenes, cierren su micrófono, ya, por favor, cierren su micrófono, gracias. Bien, entonces esta figura nos indica lo que estamos viendo en esta fotografía, ¿no es cierto? El agua ingresa, pasa por la tubería forzada y llega a la turbina. Aquí es donde se genera la energía eléctrica, donde está, dice, esta central, ahí adentro está esta turbina, ¿no? Entonces es el proceso de generar la energía eléctrica de la energía hidráulica, gracias a esta caída, ¿no es cierto? Aquí hay esta tubería, tiene bastante inclinación, entonces aquí se genera mucha velocidad del agua. Esa energía cinética es la que se aprovecha en la turbina, ¿ya? Entonces esta es otra, ¿no? Tuberías precisamente de esas centrales hidroeléctricas.
de fuerte pendiente que tiene sujeciones, se llaman anclajes. Eso van a ver ustedes ya en Sanitaria 1, porque estas tuberías pueden correr el riesgo de deslizarse por su propio peso, ¿no es cierto? Entonces, por eso se colocan los anclajes. Eso es ya un cálculo estructural. Luego, las tuberías que estamos hablando, ¿no?, en estas nuestras clases, las tuberías de plástico, PVC, ¿no? Aquí pueden ver tubos de plástico. Esta tubería negra es la de polietileno, PE, polietileno, que también lo llamábamos el politubo, ¿no? Hay tuberías de aluminio, hay tuberías metálicas. Me están escuchando, ¿no es cierto, jóvenes? Por favor, denme un reporte. Entonces decíamos que aquí tenemos las tuberías de diferentes materiales, ¿no es cierto? Las de plástico, el PVC, polietileno, tuberías de aluminio, las de acero galvanizado, que hemos estado en nuestras clases señalando, ¿no? Su rugosidad epsilon, el coeficiente de rugosidad C. Bien, luego las tuberías cuyo comportamiento de las velocidades también les he hablado en un principio de este capítulo, donde decíamos que la velocidad de las moléculas de un líquido como el agua varía, ¿no es cierto? Y este es el perfil de velocidades. Y entonces, aquí podemos ver las velocidades menores se dan en las moléculas que están cerca a las paredes de la tubería. En cambio, la velocidad máxima se da casi en el medio, ¿no? Las moléculas que están en el eje de la tubería son las que tienen generalmente la mayor velocidad. Y según se van alejando del medio, del eje de la tubería, las velocidades van disminuyendo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos caudal área por velocidad, nos estamos refiriendo a una velocidad media, ¿no? No nos estamos refiriendo ni a la velocidad mínima ni a la velocidad máxima, sino a la media. Entonces, eso hay que también aclarar, ¿no? Caudal área por velocidad. ¿Qué velocidad? La media, ¿ya? No la mínima ni la máxima. Luego, la tensión tractiva. Esto también vamos a hablar más adelante de la fuerza cortante. Ese rozamiento que existe entre láminas de un líquido, entre ellos producen fricción. Entonces, entre ellos hay una tendencia a cortar, ¿no es cierto? Porque las moléculas de agua no se mueven con la misma velocidad. Eso ya acabamos de decir. Entonces, hay una lámina que están al mismo nivel de agua que se está moviendo con una velocidad y las otras que están por debajo con otra velocidad, ¿no es cierto? Entonces, como están con diferente velocidad, hay una fricción entre ellos. Entonces, entre ellos hay una tensión de corte que representamos con la letra tau, ¿ya? Es la fuerza cortante, que se calcula como el peso específico del líquido por el radio hidráulico, hemos hablado ya del radio hidráulico, por la línea o pendiente de la línea de energía. S sub F es la pendiente de la línea de energía, RH es el radio hidráulico, área sobre perímetro mojado. O sea, estos dos factores los hemos ya visto en la fórmula de Hazen-Williams, ¿no es cierto? Gamma, el peso específico. Eso, pero más adelante lo vamos a ir destacando. Entonces, fíjense, son los comportamientos de las velocidades, ¿no es cierto? Entonces, cerca al extremo es casi cero y en la parte central estaría casi el máximo, ¿no es cierto? Entonces, eso viendo en el caso del flujo laminar vendría a ser así el comportamiento de la fuerza cortante,
Y en el flujo turbulento tendría más o menos esta forma. Y si explicamos o vemos esta figura que nos está ilustrando la trayectoria del humo cuando apagamos una vela, entonces en su principio está yendo en línea recta, regular es el flujo laminar, pero más arriba el humo de esta vela que se ha apagado se hace movimiento turbulento, ¿no es cierto? Este capítulo hemos comenzado hablando de ello. Reynolds, flujo laminar y flujo turbulento. Reynolds nos dice flujo laminar es suave, es tranquilo, en cambio el turbulento es caótico, nos dice, ¿no es cierto? Y el humo es un fluido, ¿no es cierto? Es un gas. Entonces, en una vela vemos estos dos estados, laminar y turbulento. Aquí es caótico, ¿no es cierto? Bien, los canales que ustedes van a tocar en la parte de hidráulica 2, que ahora estamos hablando todo tuberías, ¿no? Entonces, los canales es otro de los tópicos que toca la hidráulica, pero va a ser en base a lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Todas estas relaciones que hemos visto lo van a volver a tocar en canales. Ahí están los canales, las bombas, que también ya hemos tocado y hemos dicho que se emplean para elevar el agua de un nivel inferior a otro superior, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace una bomba? Da energía. Entonces aquí, de este tanque inferior, queremos llevar el agua a este tanque superior. Necesariamente hay que darle energía al agua para que pueda subir. Y eso lo hace una bomba, ¿no es cierto? Entonces, las bombas que pueden tener diferentes posiciones, aquí vemos que esta bomba está por debajo del espejo de agua, de este espejo de agua, del cárcamo, este se llama cárcamo de bombeo, de donde se está trasladando el agua a un nivel superior. En cambio, en esta figura, la bomba está por encima del espejo de agua, ¿no es cierto? Y recordarán ustedes cuando hemos hablado de bombas, vimos que hay dos accesorios que sí o sí tienen que estar presentes. En la parte inferior de la tubería de succión, la válvula de pie. Esta válvula de pie que tiene la tarea de hacer que el agua siempre esté dentro de esta tubería de succión. Puede esta bomba no estar funcionando, pero esta tubería va a estar siempre con agua. Pero si no hay la válvula de pie, entonces si esta bomba no funciona, esta tubería va a estar vacía. Y cuando la bomba comience a funcionar, lo primero que va a impulsar es aire. Y el aire causa daños a la bomba, ¿no es cierto? Por eso es que se coloca una válvula de pie, para que no haya aire y no se bombee aire en un principio. Y esta otra válvula de retención. ¿Qué dijimos de la válvula de retención? Su función es que cuando se está bombeando el agua, hay un corte de energía, la bomba deja de trabajar, entonces el agua que estaba subiendo va a tender a bajar, ¿no es cierto? Entonces, para que el agua no llegue a la bomba y no retorne al cárcamo, donde está la válvula de pie, entonces esta válvula de retención se cierra, ¿no es cierto? Y ya no permite que el agua retorne. Entonces, estas dos válvulas tienen que estar siempre presentes en todo diseño de bombeo. En los ejercicios que hemos hecho los hemos contemplado, ¿no es cierto? Bien, luego, aquí una fotografía de una estación de bombas, ¿no? Lo que llamamos también la casa de bombas. Entonces aquí están, hay dos bombas, aquí están sus tuberías, sus llaves de paso. Entonces, estas llaves de paso, estas las famosas válvulas de compuerta, ¿no es cierto?
en diámetros grandes. Fíjense qué grandes son estas llaves de paso. Tienen todo una estructura, estas llaves de paso, precisamente para evitar un fenómeno que se presenta en los sistemas de bombeo, que se llama golpe de ariete. ¿Ya? El golpe de ariete, el cual ustedes van a estudiarlo más adelante en materias de otros semestres. Ahí van a tocar el golpe de ariete, que se produce cuando el agua está circulando y lo cesamos la llave de paso de golpe, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta figura. Entonces, se está bombeando el agua. ¿Y qué pasa si de golpe cesamos esta llave de paso? O alguien lo cese. Entonces, el agua va a tener un choque, porque se ha cesado la llave de paso. Entonces, ese golpe que va a tener el agua con el cierre va a generar que las moléculas de agua se compriman, ¿ya? Y luego busquen descomprimirse, ¿no es cierto? Agua comprimida busque descomprimirse. Eso es presión, sobrepresión. A eso se llama golpe de ariete. Y esa sobrepresión se va a manifestar en las paredes de la tubería. Entonces, si este golpe de ariete, que es sobrepresión, ocurre con mucha intensidad, la tubería puede romperse. Entonces, para evitar que estas llaves de paso sean cesadas muy rápidamente, porque en estos sistemas las llaves de paso hay que cerrar lentamente, pero si lo hago muy rápidamente genero golpe de ariete. Y fíjense, aquí estas llaves tienen una serie digamos, de dificultades para cesar, para que no sea fácil cesar con rapidez, ¿no es cierto? Entonces, estas llaves de paso, los accesorios que ya les he mostrado en una de nuestras clases, Ts, codos, ¿no es cierto? Esta tabla también que ya hemos visto de las pérdidas de carga localizadas a través del método de longitudes equivalentes, ¿no? Esta tabla ustedes ya lo tienen y para todos los accesorios nos van marcando, para los diámetros, todo eso. ¿Y en qué consiste el método de las longitudes equivalentes? Ya varias veces les hemos explicado. Consiste en reemplazar estos accesorios por metros de tuberías. Entonces, estos accesorios los reemplazo por metro de tubería y al final este sistema que tenemos aquí se convierte en un solo largo. Y mis cálculos lo voy a hacer solo con este largo equivalente, ¿no es cierto? Recuerdan, decíamos, codo de 90 grados de la tabla, longitud equivalente 1.2, T de tal diámetro, longitud equivalente 0.5 metros. Y al final colocábamos longitud real de la tubería, o sea, esta longitud que está aquí. Y sumamos y encontrábamos una longitud total, ¿no? Consiste en esto, ¿no es cierto? Reemplazar accesorios por metros de tuberías. Este diagrama de Moody, que empleábamos nosotros bastante para calcular pérdidas de carga con el coeficiente F de fricción, ¿no? Entonces, como usar la fórmula de Colebrook y White nos traía dificultades, nos ocasionaba un trabajo largo, entonces Moody hizo este diagrama universal se conoce también, ¿no? Y aquí está su separación, flujo laminar, crítico, de transición y turbulento. En este eje de las abscisas, el número de senos. En el eje de las ordenadas, aquí a la derecha, la rugosidad relativa, epsilon sobre diámetro. Y en este eje vertical de la izquierda, F, el coeficiente de fricción F. Entonces, con estos
datos calculábamos el F, ¿no? En cambio ahora que hemos hecho este semestre, hemos dicho directamente la incógnita es F, entonces en la máquina y nos da ese valor, ¿no? Entonces, por eso es que este diagrama ya un poco la hemos olvidado, pero lo estoy mostrando para que ustedes conozcan que es otra manera de calcular F, ¿no es cierto? Cuando uno no tiene una máquina que nos facilite encontrar expresiones implícitas. El flujo laminar, hemos dicho, se caracteriza porque sus moléculas van en línea recta, ¿no es cierto? De esta manera. En cambio, el flujo turbulento, sus moléculas van en forma errática y van colisionando unas con otras. Entonces, eso es el turbulento y el laminar. Ahora, en nuestros ejercicios, laminar no hemos visto, ¿no es cierto? Porque el agua o es turbulento o es un flujo de transición, les decimos. Bien, después esta figura, la línea de energía y la línea piezométrica, lo que ya vamos a poner bastante énfasis. El tanque de la izquierda, el tanque de la derecha. La tubería, una bomba donde dice B, aquí hay una llave de paso, aquí existe un ensanchamiento brusco de diámetro, más a la derecha, un estrechamiento gradual de diámetro, ¿no es cierto? Y fíjense cómo va la línea de energía. Cae en la dirección del flujo, de izquierda a derecha. Entonces, parte del espejo del agua, cae esta línea que está segmentada con línea roja, cae por fricción. Pero llega a la bomba. ¿Qué pasa con la bomba? Le da energía. Sube esta línea de energía. Luego pasa la bomba, el agua va recorriendo por la tubería, pérdida por fricción. Llega a la llave de paso, caída brusca de energía. Va por la tubería, va cayendo su energía, llega al ensanchamiento brusco. Cae la línea de energía. Luego sigue cayendo la línea de energía, llega al estrechamiento brusco y cae también, llega al tanque y por el accesorio de unión de la tubería con el tanque, otra vez en el espejo de agua. Fíjense, esta línea roja nos está señalando cómo varía la energía de cada molécula de agua que se está moviendo. ¿No es cierto? Va bajando, bajando su energía gradualmente. En los accesorios cae bruscamente su energía, pero gracias a la bomba su energía también sube bruscamente, ¿no? Y la línea azul que está por debajo de la línea de energía es la piezométrica, ¿no? Bien, aquí lo mismo. Tenemos dos tanques. Aquí la tubería en su extremo de unión con el tanque superior tiene un filtro, una rejilla. Estas rejillas se suelen colocar para impedir que ingresen elementos sólidos, ¿no es cierto? Puede ser que este tanque tenga agua, pero que no sea potable, que no sea agua limpia. Puede ser que sea agua sucia. Entonces, para que no ingrese a la tubería, se coloca una rejilla. Llamamos filtro, otros lo llaman colador también. Aquí hay una llave de paso, una válvula, aquí hay una ampliación, aquí hay una reducción de diámetro. Y entonces, fíjense cómo es el comportamiento de la línea de energía. Cae bruscamente en los accesorios, poco a poco va cayendo hasta llegar al espejo del otro tanque. Y la línea piezométrica también aquí tiene su propio comportamiento, ¿no? Aquí ya no es paralelo totalmente ni a la misma distancia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tuberías de diferentes diámetros, ¿no? Tengo tuberías de diferentes diámetros, por tanto, la distancia que separa la línea piezométrica de la línea de energía ya es diferente.
sigue siendo velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, pero como aquí son tuberías de diferentes diámetros, también tengo diferentes velocidades, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra figura, igual, dos tanques que se unen por una tubería donde hay accesorios. Entonces, esta parte sería visto desde arriba, visto en planta, y esto es lo que llamamos como corte o perfil, ¿no es cierto? Y la misma característica. La línea de energía parte del espejo de agua, va cayendo poco a poco y llega al espejo de agua del otro tanque, ¿no? Entonces hay pérdidas por accesorios, línea de energía y por debajo la línea piezométrica. Luego, aquí en esta otra figura se tiene un depósito, un tanque, tubería, bomba, tubería, un equipo hidráulico, más allí una turbina, tubería. Fíjense cómo es el comportamiento de la línea de energía. Comienza en el espejo de agua. El agua sale de izquierda a derecha. Entonces baja la línea de energía, pierde energía, llega a la bomba y tiene un impulso, una adición de energía. Sube, ¿no es cierto? Sube esta línea de energía. Luego pasa la bomba y otra vez comienza a caer la energía. Este cambiador de calor, que es una máquina hidráulica, también le da energía al agua. Sube. En la tubería, después de este cambiador de calor, comienza a bajar otra vez la energía. Llega a la turbina. ¿Qué hemos dicho sobre la turbina? Que es una máquina hidráulica que no da energía, sino que quita energía. Hace que la energía del agua se convierta en energía eléctrica, ¿no es cierto? Por eso aquí la línea de energía está cayendo bruscamente, ¿no? Entonces la turbina quita energía al agua y luego el agua por la tubería otra vez comienza a caer. Entonces aquí tengo varios HFs, como pueden ver. Hay varios HFs que son las caídas de energía. Entonces vamos a tener que en nuestras clases siguientes ir calculando varias pérdidas de energía. A esta figura puedo darle datos y luego encontramos resultados, ¿no es cierto? Podemos pedir cuáles son las pérdidas de carga. Representar la línea de energía se puede pedir muchas situaciones. Este es un ejemplo que lo he sacado de este libro de Xiaun, Mecánica de Fluidos de Xiaun, porque me parece muy ilustrativo, me parece muy didáctico, y consiste en el flujo del agua de izquierda a derecha a través de estas tres tuberías. Y la representación numérica de las cotas de la línea de energía y las cotas de la línea piezométrica. Entonces, ¿cómo va cayendo de izquierda a derecha esta línea de energía? ¿Cómo va cayendo de izquierda a derecha la línea piezométrica? ¿No? Entonces, aquí va calculando estas alturas totales. Las alturas totales, ¿cómo entendemos? La energía total, Z, más presión sobre gamma, más velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Esa es la energía total que hemos estado diciendo. Z en A más presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces G. Hemos estado así señalando, ¿no es cierto? Esa es la energía total. Entonces, lo que hace este ejemplo del libro de Xiaun es precisamente ir sumando esas tres cotas. Como estas tres tuberías están en el mismo plano horizontal, entonces Z en A, Z en B, Z en D, Z en F es el mismo, ¿no es cierto? Puede ser el nivel de referencia, por eso aquí coloca elevación 0, 0, es decir, que el nivel de referencia está pasando por aquí. Entonces ZA es 0, ZB es 0, ZF es 0. Entonces ya no colocamos esa
magnitud, pero lo que sí existe es la altura de presión y la altura de velocidad, ¿no? Entonces aquí tiene un ejemplo muy aleccionador porque va calculando estas cotas, ¿no? A cuánto está cada uno de estos puntos de la línea de energía, a cuánto de elevación está cada uno de estos puntos de la línea piezométrica. Bien, este ejercicio, ya estoy concluyendo, jóvenes, este ejercicio lo que hace es determinar la altura de presión, determinar la altura de presión con que llega el agua a la ducha. Entonces, de este tanque donde hay agua, mediante una tubería sale el agua y llega a este punto B que está antecitos de la ducha. Si diría está en el extremo de la ducha, ahí ya sé que la presión es cero, ¿no es cierto? Porque cuando sale de la ducha tiene contacto con el aire y la presión es cero. Pero B está un poquito más adentro, entonces la presión en B no es cero. ¿Qué nos dice el enunciado? Determinar la altura de presión con que llega el agua a la ducha. Con esta condición, la velocidad en esta tubería es de 1.2 metros por segundo. Desde la parte inferior, desde el piso, el espejo de agua está a 8 metros. Ya, hay esa información y desde el piso hasta la parte superior de la ducha hay 2 metros. ¿Qué más conocemos? Que el diámetro es de media pulgada, o sea, 13 milímetros. La longitud total de la tubería es de 16 metros. El epsilon, o sea, la rugosidad es 0,20 milímetros. Eso ya, ¿qué me está diciendo? Además, tengo aquí la viscosidad cinemática de 1.3 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Qué me está diciendo esa información? Que debo usar la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? Bien, entonces, quiero saber la altura de presión en B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar las longitudes equivalentes para media pulgada de diámetro y convertir cada accesorio en un metro de tubería. Aquí fíjense, 1, entrada normal. ¿Cuál es la entrada normal? Unión tanque con tubería. Una válvula de compuerta abierta. Esa válvula está aquí. La llave de paso de la ducha. Hay 3 codos de 90 grados. Aquí está el primer codo, aquí está el segundo y aquí está el tercer codo. Hay una T, esta T que está aquí abajo, salida lateral, puesto que el agua dobla, ¿no es cierto? No es paso directo. Y la longitud de la tubería, 16 metros. Ahí hemos colocado 16. Esto de 0,2, 0,1 lo he sacado de la tabla que hace ratito les he mostrado. Entonces, sumando, la longitud total es 18.8. Como tenemos la velocidad, que es 1.2 metros por segundo, tengo el diámetro 0.013, entonces, caudal es área por velocidad. Tengo el área, tengo la velocidad. ¿Cuánto está circulando? 0.00016 metros cúbicos por segundo. O sea, 0.16 litros por segundo está circulando por esta tubería. ¿Ya? 0.16 litros por segundo. El número de Reynolds, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, es decir, 1.2 por 0.013 metros sobre 1.3 por 10 a la menos 6. Número de Reynolds, 12.000. ¿Qué tipo de flujo es? De transición es entre 4.000 y 10.000. Mayor a 10.000 es turbulento. Como ya tengo el número de Reynolds, tengo la rugosidad de epsilon, tengo el diámetro, con la fórmula de Colebrook encuentro F igual a 0.04759. Con F voy a dar Darcy-Weisbach, HF es igual a FL, es 18.8, D 0013, velocidad dato 1.2, 2 por 981. Entonces la pérdida de carga es de 5.05. Entonces, aquí la pérdida de carga por fricción y por accesorios
es 5.05. Aplico luego la ecuación de energía entre A y B. A y B. A es el espejo de agua en el tanque y B es en la parte superior de la ducha. Estoy eligiendo como nivel de referencia el piso, por tanto el punto B estará a 2 metros y el punto A a 8 metros. Aplico ecuación de energía que siempre interviene, la presión en el espejo de agua 0, la velocidad en el espejo de agua 0 y tengo esta igualdad. ZA8, presión en A0, velocidad en A0, HF505, ZB2, presión en B sobre gamma, nuestra incógnita, la velocidad en B no es 0, es dentro de la tubería, 1.2 al cuadrado sobre 2 por 981 y el resultado es altura de presión en la ducha 0.877 metros, ¿no es cierto? Casi rondando 1 metro de altura de presión, ¿no? No es exactamente 1, pero está cerca a 1 metro de altura de presión. Entonces, de esa manera es como se resuelven estos problemas, ¿no es cierto? Bien, esto más lo voy a dar la idea. Si esta línea que está uniendo los espejos de agua es la línea piezométrica, ¿ya? No estoy hablando de la línea de energía, la línea piezométrica. Entonces, y si haríamos unos orificios en la parte superior de la tubería y colocaríamos un tubo de vidrio, ¿qué ocurriría? El agua por este orificio subiría por el tubo hasta esta altura, ¿no es cierto? En este lado igual, subiría por este tubo hasta esta altura. Y por ahí es donde pasaría la línea piezométrica. ¿Ya? Esa es la interpretación física, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir la línea piezométrica? Hemos representado una línea que une espejos de agua. Pero físicamente, ¿cómo lo entenderíamos? Que si hacemos orificios en la tubería, en la generatriz superior, y ahí coloco tubos de vidrio para poder ver hasta dónde va a subir el agua. Entonces, el agua subiría justamente hasta donde está pasando la línea piezométrica, tanto aquí como ahí. ¿Ya? Entonces, esta figura es muy ilustrativa, ¿no es cierto? ¿Cómo entendemos la línea piezométrica? Que hasta ahí subiría el agua si haríamos un orificio en la tubería. ¿Ya? Y esa es la altura de presión. ¿Ya? Entonces, lo que está entre la tubería y la línea piezométrica es la altura de presión. Sería hasta dónde está subiendo el agua. Un sifón, cuando hablemos de sifón, nos vamos a hacer la idea de esta figura, ¿ya? Que va subiendo y luego baja. Ese es un sifón, ¿no es cierto? Y cuando hablemos de sifón invertido, entonces quiere decir que la concavidad va a ir bajando y luego va a subir, ¿ya? Esa trayectoria que estoy haciendo en el cursor, baja y luego sube. Ese sería un sifón invertido. Y tal como están viendo en la figura, sube, llega a un punto superior y baja, ese es el sifón. Bien, esta figura que nos está indicando, tenemos dos tanques, una tubería, ya, dos tanques, una tubería por donde sale un caudal de agua. La línea de energía está uniendo los espejos de agua. Para un punto cualquiera de la tubería, Z, desde el nivel de referencia, desde el eje de la tubería está más arriba la altura de presión y más arriba la altura de velocidad. Entonces, cada molécula de la tubería, cada molécula de agua que está dentro de la tubería tiene estas tres energías, ¿no es cierto? La molécula que está en A tiene presión 0, velocidad 0. La molécula que está en B tiene presión 0 y tiene velocidad 0. Pero la molécula que está dentro de la tubería
Su presión no es cero, su velocidad tampoco es cero, ¿no es cierto? Entonces tiene estas tres energías. Si hablo de la línea de energía, ¿y qué pasa si hablo de la línea piezométrica? ¿Qué hace la línea piezométrica con esta altura de velocidad? La ignora, ¿no? La desprecia. Entonces, por eso es que colocamos aquí, desde la tubería hasta la línea piezométrica, presión sobre gamma. Entonces, aquí en esta figura, pueden ustedes observar, no está figurando ya velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Entonces, ese cuidado vamos a tomar cuando digamos trabajar con la línea de energía o trabajar con la línea piezométrica. Con la línea de energía me están diciendo considerar esta altura de velocidad. Ya ese cuidado vamos a tomar. Y con esto concluimos. ¿Qué pasa si en vez de unir 2 tanques, la descarga del agua en el extremo de la tubería es a la atmósfera? No está llegando a ningún tanque aquí. Entonces, ¿qué pasa? El agua sale del tanque, tenemos por la tubería y en este extremo va a caer, va a salir en chorro libre. La línea de energía parte del espejo de agua, ya lo hemos dicho. ¿Dónde va a llegar? Más arriba del extremo de la tubería. En el extremo de la tubería, el agua que está saliendo de la tubería va a tener una altura Z con respecto al nivel de referencia. Pero ¿qué va a pasar con su presión? Cero, porque está en contacto con el aire, pero tiene una altura de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo les digo, la molécula que está aquí en el espejo de agua, en el tanque, ¿qué energías tiene? Ustedes me dirán, su única energía es Z, desde el nivel de referencia, porque la presión en este espejo de agua es cero, velocidad es cero, ¿no es cierto? Solo su energía es Z. Y si les digo, la molécula de agua que está aquí en el medio de la tubería, ¿qué energías tiene? Me dirán, tiene Z, tiene presión sobre gamma y tiene la energía de velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Pero la molécula que está saliendo del extremo de la tubería, ¿qué energías tiene? Me dirán, tiene Z, presión cero, pero sí tiene velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, ¿no es cierto? Aquí, cuando voy a trabajar con la línea piezométrica, parte del espejo de agua, pero ¿dónde llega? En esta figura decíamos un poquito más arriba de la tubería. Aquí vemos que llega justo al extremo de la tubería. ¿Por qué? Porque la línea piezométrica a esta altura de velocidad la ignora, ¿no es cierto? Entonces, si esta altura de velocidad se ignora, a contactar. Entonces ya voy a concluir esta parte. Entonces lo estaba en esta figura donde les decía que sí, el extremo es una tubería, entonces la línea de energía va a llegar hasta un poco más arriba. Sí, estoy trabajando con la línea piezométrica, entonces al extremo de una tubería va a llegar justamente la línea, ¿no es cierto? Ya, porque ahí la altura de presión es cero, aquí también la altura de presión, solo que en la piezométrica no estamos considerando esta velocidad cero, ¿ya? Entonces, esta es la figura que va a ocurrir. Ahora, en esta otra figura, ¿qué es lo que queremos destacar? La línea de energía que une los espejos de agua, esta línea de energía que cae en el sentido del movimiento del agua, ¿no? Y la diferencia entre los extremos de esta línea de energía, en otras palabras, el desnivel, es HF más HL, ¿no? La pérdida de carga por fricción más la pérdida de carga por accesorios, ¿ya? Entonces, cuando ya se diga desprecien pérdidas por accesorios, entonces solo vamos a tomar en cuenta HF.
Eso es entonces en cuanto ya a la introducción que hemos hecho sobre la línea de energía, ¿no es cierto? La realidad de la línea de energía es lo que hemos estado viendo en estas figuras, ¿no? Entonces, es así como se comporta la línea de energía, va cayendo, en cada accesorio cae. Pero cuando ya despreciemos las pérdidas por accesorios, vamos a tener esta figura, ¿no es cierto? Una línea recta. Bien, entonces, hasta ahí, a no ser que tengan alguna pregunta sobre lo que hemos hecho, aunque ya nos hemos excedido bastante sobre el tiempo. Me preguntan cómo funciona una cámara rompepresión. ¿Cuál es el objetivo de una cámara rompepresión? Lo que hace es disminuir la energía cinética. ¿Ya? Las cámaras rompepresión quitan velocidad al agua. Entonces, esa energía de velocidad, velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, se la disminuye. Esa es la función de una cámara rompepresión. Entonces, cuando tengamos que representar una cámara rompepresión y tenga que colocar su línea de energía, voy a hacerlo de esta manera, ¿no es cierto? Con estos gráficos. Podría ser, por ejemplo, aquí, suponiendo que donde está esta curva, donde dice curva, coloque una tanquilla o cámara rompepresión. Y aquí donde dice curva estoy colocando una tanquilla rompecarga o tanque rompepresión. ¿Qué voy a conseguir con ello? Los estoy señalando. Es provocar en su línea de energía esta caída vertical, ¿no? Entonces aquí tengo una tanquilla o cámara rompepresión, o rompecarga también se llama. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo en la figura? Que caiga así, como este accesorio, ¿no? Entonces, una llave de paso, aquí están viendo, ¿qué está provocando? Que la línea de energía caiga, ¿no es cierto?, verticalmente. Una tanquilla rompecarga tiene la misma función, ¿ya? Tiene la misma función, hacer que esta línea caiga, ¿ya? Pero físicamente es reducir la energía cinética, ¿ya? Porque dentro de una cámara se produce el choque violento del agua con una placa, ¿ya? Con una placa vertical, y ahí se pierde la energía cinética. ¿Listo? A eso se refiere. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta más que tengan antes de concluir nuestra actividad? Sí, perdón, Inge, en el caso de la línea piezométrica sería 0, ¿no, Inge? En ese cámaras de rompepresiones. No, igual caerías, igual que aquí. Una tanquilla rompecarga es igual que un accesorio, ¿no? Por ejemplo, una llave de paso tiene la misma función que una tanquilla rompecarga. Cuando vamos, suponiendo que una llave de paso está totalmente abierta y lo voy cerrando de a poquito, lo cierro un poquito, ¿qué estoy generando? Pérdida de carga. Esta línea que está en la piezométrica, esta línea vertical, va a bajar un poco más. Lo sigo cerrando la llave de paso, esta línea va a bajar un poco más. Entonces, cuanto más cierre una llave de paso, tengo más pérdida de carga en esa llave de paso, lo que se llama estrangular, ¿no? Se dice, hay que estrangular la llave de paso. ¿Qué quiere decir? Cerrar un poco la llave de paso para generar mayor pérdida de carga. Entonces, cuando una llave de paso está totalmente abierta, tiene pérdida de carga, pero si lo voy cerrando de a poquito, esta pérdida de carga aumenta, ¿ya? Entonces, una llave de paso es como una tanquilla rompecarga, ¿no? Donde la línea de energía o la línea piezométrica también aumenta, no es 0, ¿no es cierto? Una llave de paso, una tanquilla de carga, su función es aumentar pérdida de carga, entonces no puede ser 0. Tiene que ser mayor.
¿Alguna pregunta más, jóvenes? Exacto. Desde el momento que el agua sale del tanque a la tubería, ya hay la pérdida de carga. Por eso, esta unión, donde estoy colocando la manito del cursor, esta unión se llama entrada normal, ¿no es cierto? Es la unión pared de del tanque con la tubería. Entonces, aquí, apenas el agua está dejando el tanque para ingresar a la tubería, y hay una pérdida por accesorio, una pérdida localizada. Entonces, esta distancia vertical aquí que estamos poniendo, donde está M mayúscula a minúscula, hay una rayita ya vertical que se está confundiendo con la pared del tanque. Esa ya es la primera pérdida por accesorio. ¿Alguna otra consulta más? Ingeniero, buenos días. En el Buenos gráfico días. estamos observando que la línea piezométrica está por debajo de la línea de energía. Sí, sí. En los últimos gráficos que vimos, cuando nos den, por ejemplo, determinar la línea piezométrica, ¿la vamos a considerar a partir del espejo del agua en los ejercicios, ingeniero? Sí, sí. Siempre se considera a partir del espejo de agua. Si aquí, por ejemplo, el A' está más abajo del espejo de agua, es solamente por cuestión ilustrativa de la figura. Esto debería partir desde el espejo de agua, ¿ya? Entonces, solo por cuestión de claridad del dibujo, ¿ya? Por ejemplo, aquí de M a A hay una distancia vertical, de M a A' hay otra distancia vertical. No quiere decir que de M a A' la línea piezométrica tiene más pérdida de carga que la línea de energía que es de M a A. ¿No? Eso pareciera aquí en la figura, ¿no? Eso no quiere decir eso. La pérdida en el accesorio es la misma, sea línea de energía, sea línea piezométrica, ¿ya? Esta figura es solo por cuestión de claridad, porque en realidad lo que tiene que partir todo es del espejo de agua, ¿ya? Siempre parte del espejo de agua y tiene que llegar al espejo de agua. Bien, ¿algo más, jóvenes? Inge, nuestro parcial es el día miércoles, ¿no? Sí, gracias por recordarme. Sí, eso estaba olvidando. Según nuestro cronograma de actividades, el siguiente miércoles es nuestro segundo parcial que contempla este capítulo 4, ¿no? Esto es lo que hemos estado haciendo, la fórmula de Colebrook o la fórmula de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams, la fórmula de Borda para pérdidas de carga. Todo eso es nuestro segundo examen parcial. Sí, vamos a comenzar 8 en punto. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes? Jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, Inge. ¿Y no le podemos dar el 11? A ver, ¿qué dice nuestro auxiliar? ¿Estás con nosotros, Rodrigo? Por favor, informanos cómo te ha ido en tus clases de auxiliatura. Señor auxiliar. Bien, no está con nosotros. Pero me imagino que han estado pasando normalmente en nuestras clases, pero considerando que hoy día estamos acabando el capítulo 4, ¿ya? Porque luego vamos a entrar al capítulo 5 y hacer el uso de estas líneas de energía, vamos a hablar de problemas de depósitos, tuberías en serie, paralelo, sistemas de bombeo. Por eso es importante estas líneas, ¿no? Por eso estamos haciendo una introducción. Considerando que hoy estamos concluyendo, tal vez sería no más prudente para que tengan la siguiente semana más ustedes de pasar con nuestro auxiliar. Podríamos suspenderlo, entonces no daríamos este miércoles 4, daríamos el 11. ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, ingeniero, estaría mejor. Sí, Inge, estaría bien. Sí, ¿no es cierto? Y así también
ustedes tienen una semanita más para repasar, porque en realidad es el capítulo 4, el que estamos concluyendo hoy, ese es el segundo parcial. Entonces, enseguida, concluyendo nuestra actividad, voy a subir los 2 archivos del capítulo 4. Ya al Moodle eso es lo que me he olvidado, la verdad me he olvidado subir, pero enseguida lo voy a subir para que ustedes también tengan el material para estudiar, ¿no? Entonces, estamos quedando en eso. Entonces, el miércoles 11, nuestro segundo... Miércoles 10 sería. 10, entonces miércoles 10. Ya el miércoles 10 la haremos. ¿De acuerdo, jóvenes? Igual va a ser virtual nuestro examen, el segundo parcial. Hasta el momento no hay ningún instructivo de que volvamos a lo presencial, ¿no es cierto? Nuestro paralelo es numeroso. Por lo que escuché a una de las autoridades, dijo, si tienen pocos alumnos pueden tomar exámenes presenciales, pero nuestro paralelo es numeroso. Entonces, mientras no haya ninguna noticia, vamos a tener nomás que dar virtual. A no ser que la siguiente semana ya nos digan, ya pueden volver a las aulas sin restricciones, ¿no es cierto? Si es así, entonces volvemos a presencial. Pero tal como estoy viendo, parece que vamos a tener nomás que mantener la virtualidad producto por la seguridad de todos nosotros, ¿no es cierto? De ustedes sobre todo, ¿no? Que son los que van a estar dentro del ambiente, porque por mí no hay problema, yo doy el examen y me salgo al patio, ¿no es cierto? Es resuelto, pero ustedes van a estar dentro de un ambiente cerrado, eso es lo riesgoso, ¿no? Yo puedo protegerme, puedo estar en el patio, puedo estar un poco más tranquilo, pero ustedes tendrían que estar 2 horas dentro del aula. Y ese riesgo un poco es de cuidado, ¿no? Es de cuidado. No quisiera yo ser responsable de que ustedes se enfermen, porque esta enfermedad no es de un día, no es de una semana, es de tiempo. Yo sigo con secuelas de la enfermedad, ¿no? Yo estoy ya muchos meses que he salido, pero las secuelas sigo sintiendo. Y si a ustedes les da esta enfermedad, va a significar que interrumpan su actividad, porque esta enfermedad nos bota en la cama, no van a poder dar exámenes de otras materias. No, es un poco delicado, ¿no? Yo he pasado esta pandemia, yo sé cómo es de difícil, y porque yo he estado inhabilitado. No he podido pasar clases, no he podido revisar exámenes, no he podido preparar temas, mucho tiempo. Entonces, he perjudicado al alumno, ¿no es cierto? Porque el docente está enfermo, no hay clases, perjudicado al alumno. Y si ustedes se enferman, no van a poder dar sus exámenes de sus materias, ¿no? Diferentes materias con que están ustedes. Entonces hay que cuidarse, jóvenes, hay que cuidarse. Y luego cuando se sanen ya puede ser que el semestre ya haya concluido. Pueden perderse. Por eso no quiero ser imprudente. Ya no quiero ser imprudente. Yo podría decirles, daremos en aula presencial, ¿no? Pero sé que el riesgo que corren porque están en un ambiente cerrado. Yo me salgo, puedo en la puerta recibir los exámenes, no ingresar al aula, porque planteo, doy las hojitas de examen, me salgo al patio, salen ustedes, al final recojo en una bolsa y un poco estoy protegido. Pero ustedes dentro del aula no, dentro del aula no van a estar protegidos. Eso me preocupa, ¿ya? Entonces quiero ser responsable, ¿ya? Quiero ser responsable con todos ustedes, jóvenes. Esta enfermedad es carísima, ¿no? Ustedes saben bastante sobre la, han escuchado bastante y tal vez han tenido vivencias también en la familia. Es una enfermedad cara. De lo difícil que está la situación económica para todos, encima enfermarse, gastar en medicinas, en médicos, no quiero ser irresponsable. Entonces, si la siguiente semana nos dicen, pueden volver
a exámenes, todo, porque va a haber las medidas de seguridad. Volvemos, damos nuestro examen. Pero si no ocurre entonces damos nomás virtual, ¿ya? Damos nomás virtual. Pero la siguiente semana hablaremos, todavía tenemos clase. Bien, jóvenes, ya me he excedido demasiado. Gracias, señor auxiliar, por su colaboración. Jóvenes estudiantes, hasta el día miércoles, estudien, jóvenes, por favor, vayan estudiando.